Gálatas capítulo 4. Herederos y esclavos, gracia y ley. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entre tanto que el heredero es niño. La palabra niño tiene la idea de un menor. No sugiere una edad específica, sino alguien que aún no está legalmente reconocido como adulto. En la costumbre romana no había una edad específica en la que el hijo se convertía en hombre, sino que esto sucedía cuando el padre pensaba que el niño estaba listo. Había una costumbre romana de que el día en que un niño o una niña crecían, el niño ofrecía su pelota y la niña su muñeca a Apolo, para demostrarle que habían dejado atrás las cosas infantiles. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Piensen en una antigua casa rica, con un joven que está destinado a heredar todo lo que tiene su padre. Cuando el niño es solo un niño, en realidad tiene menos libertad y autoridad en el día a día que un esclavo de alto rango en el hogar. Sin embargo, está destinado a heredar todo y el esclavo no. Así también, ahora viene la comparación con nuestra propia condición espiritual. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y somos herederos según la promesa. La ley era nuestro ayo para velar por nosotros cuando todavía éramos niños. Los rudimentos del mundo, cuando vivimos sobre el principio de ganar y merecer ante Dios, nos indican que vivimos en esclavitud bajo estos mismos rudimentos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. La idea detrás de la frase el cumplimiento del tiempo es cuando sea el momento adecuado. Jesús vino en el momento justo en el plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Nacido de mujer puede ser una referencia velada al nacimiento virginal, porque Pablo nunca dice que Jesús nació de un hombre. El término más general, mujer, indica que Cristo nació como un verdadero hombre. Pablo no dice que Cristo nació de hombre y mujer, sino solo de mujer. Que él tiene a la Virgen en mente es evidente. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, debido a que Jesús es un hombre, tiene el derecho y la capacidad de redimirnos. Vino a comprarnos del mercado de esclavos, de nuestra esclavitud al pecado y de los rudimentos del mundo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sería suficiente que se nos comparara, o más bien que se nos comprara en el mercado de esclavos, pero la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Luego somos elevados al lugar de hijos e hijas de Dios por adopción. Todo ser humano es hijo de Dios en el sentido de ser descendencia suya. Sin embargo, no todos los seres humanos son hijos de Dios en el sentido de esta estrecha relación adoptiva de la que Pablo escribe aquí. En este sentido hay hijos de Dios e hijos del diablo. Nosotros recibimos la adopción de hijos, no la recuperamos. En este sentido ganamos algo en Jesús que es más grande que lo que Adán tuvo. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios como lo son los creyentes. Así que nos equivocamos cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que se perdió con Adán. Se nos concede más en Jesús de lo que Adán jamás tuvo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y por cuanto sois hijos, Abba Padre, es apropiado que aquellos que realmente son hijos tengan el espíritu de su Hijo en sus corazones. Esto nos da tanto el derecho como la capacidad de gritar papá a nuestro Padre, así como Jesús lo hizo con su Padre. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros.
como escribió Pablo en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Los hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son hijos en la casa de su padre. Jesús ilustró esto en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo estaba decidido a regresar a su padre como esclavo, pero el padre se negó y solo lo recibiría como un hijo. Y si hijo, también heredero. Hay una hermosa progresión. Primero somos liberados de la esclavitud. Entonces somos declarados hijos y adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos, nos convertimos en herederos. Los herederos heredan algo y Pablo dejó en claro lo que heredamos. Herederos de Dios por medio de Cristo. Heredamos a Dios mismo. Para algunos, esto puede parecer una herencia pequeña, sin embargo, para aquellos que realmente están en Cristo y que realmente aman a Dios, ser un heredero de Dios es la herencia más rica de todas. Por medio de Cristo, nuestra liberación de la esclavitud, nuestra condición de hijos, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios, son todos derechos de nacimiento que se nos ha dado en Jesús. Lo recibimos, claro está, por medio de Cristo. Versículos 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? La esclavitud es natural cuando no conocemos a Dios y cuando servimos a las cosas que no son dioses. En otro tiempo, dice, no conociendo a Dios. Sin embargo, ahora los Gálatas han conocido a Dios y sin embargo se han puesto bajo esclavitud. Esto era lo que asombraba a Pablo en realidad. Es más importante que Dios nos conozca, en el sentido de una relación íntima y de aceptación, que nosotros conozcamos a Dios. Recuerden las terribles palabras del juicio en Mateo 7, 21-23. Nunca os conocí. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Al volverse hacia el legalismo, los Gálatas no estaban volviéndose hacia un nuevo error, sino volviendo a uno antiguo, la idea de una relación por obras con Dios. Los débiles y pobres rudimentos. Pablo usó la misma palabra para rudimentos usada en Gálatas 4:3. Como cristianos, podemos ponernos bajo la esclavitud de una relación de causa y efecto basada en obras con Dios, pero esto es retroceder, no avanzar. Débiles y pobres. Estos rudimentos del mundo son débiles porque no ofrecen fuerza, son pobres porque no otorgan riquezas. Todo lo que pueden hacer es traernos de nuevo a la esclavitud. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los falsos maestros entre los Gálatas exigían la observancia de los días, meses, tiempos y años y otros asuntos legalistas y actuaban como si esto los condujera a un plano superior de espiritualidad. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo sabía que los cristianos de Galacia debían imitar su libertad. Pablo era libre en Jesús y quería que ellos conocieran la misma libertad. De esa manera debían ser como Pablo. Porque yo también me hice como vosotros, dice aquí. Pablo podía decirles a los cristianos gálatas, en lo que respecta al legalismo, sé dónde se encuentran. Solía vivir toda mi vida tratando de ser aceptado por Dios por lo que hacía. En ese sentido me hice como vosotros y vi que era un callejón sin salida. Tómenlo de alguien que sabe de dónde vienen. Versículos 13 al 16. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Aparentemente Pablo se vio obligado a viajar a la región de Galacia debido a algún tipo de enfermedad física que sufrió durante su primer viaje misionero. El libro de los Hechos no nos dice tanto sobre esto como nos gustaría saber, pero podemos conectar algunos hechos.
¿Cuál era exactamente la enfermedad del cuerpo de Pablo? Algunos creen que su problema era la depresión o la epilepsia, o que su enfermedad estaba relacionada con el aguijón en la carne mencionado en 2 de Corintios 12. Ninguno de estos puede establecerse con certeza. No me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo. Aunque Pablo no fue un gran ejemplo de fuerza y poder debido a su debilidad física, los gálatas aún así lo recibieron y lo recibieron honorablemente. Recibieron a Pablo tan generosamente que se habrían sacado sus propios ojos para dárselos a Pablo si eso de alguna manera hubiera podido satisfacer su necesidad. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? A la luz del gran amor y honor que los gálatas habían mostrado hacia Pablo y a la luz de la gran bendición que recibieron de Dios cuando le mostraron eso, los gálatas no deberían pensar que Pablo ahora se ha convertido en un adversario cuando los confrontaba con la verdad. Versículos 17 y 18. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Pablo admite que los legalistas cortejan celosamente a los gálatas y el legalismo a menudo viene envuelto en un manto de amor, pero el resultado final no es para bien. Muchas sectas utilizan una técnica conocida informalmente como bombardeo de amor. Abruman a un posible miembro con atención, apoyo y afecto. Sin embargo, no es realmente un amor sincero por el cliente potencial. En realidad es solo una técnica para ganar otro miembro. Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. El celo cultivado por el legalismo a menudo es más un celo por el grupo mismo que por Jesucristo. Aunque nombran el nombre de Jesús, en la práctica, el grupo mismo es exaltado como el foco principal y usualmente exaltado como el último refugio de los verdaderos, entre comillas, supercristianos. Apartaros. Esto literalmente significa encerrarte. Por ahora los legalistas están cortejando a los gálatas, pero una vez que los hayan alejado de Jesús y de Pablo, los legalistas exigirán que los gálatas les sirvan. El legalismo casi siempre se asocia con algún tipo de esclavitud religiosa. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Los cristianos de Galacia sin duda quedaron impresionados por el celo de los legalistas. Los legalistas eran tan sinceros, tan apasionados por sus creencias. Pablo estaba de acuerdo en que bueno es mostrar celo, pero solo en lo bueno. El celo al servicio de una mentira es algo peligroso. Pablo sabía esto bien porque antes de convertirse en cristiano, tenía mucho celo incluso persiguiendo a la iglesia. Más tarde Pablo miraba hacia atrás en ese momento de gran celo al servicio de una mentira y lo lamentaba profundamente. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo quería que los gálatas fueran celosos por lo que es bueno cuando él estaba ausente, no solo cuando él estaba presente entre ellos. Versículo 19 al 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hijitos míos, Pablo se compara a sí mismo con una madre que dio nacimiento espiritual a los gálatas. Hijitos míos, ha sucedido algo antinatural. Los gálatas se están alejando de Jesús y hacia la ley, así que Pablo tiene que volver a sufrir dolores de parto, y no es natural tener dolores de parto por segunda vez. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pablo deseaba dos cosas. Primero, que él pudiera estar con los gálatas, pero también deseaba no tener que hablarles con palabras tan fuertes, que pudiera cambiar su tono. Versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Decidme los que queréis estar bajo la ley. Ahora Pablo escribe directamente tanto a los que promovían el legalismo como a los que sucumbieron al legalismo. Él escribe a los que querían estar bajo la ley, viviendo bajo la observancia de la ley como la base de su relación con Dios. Bajo la ley es lo que haces por Dios, lo que te hace justo delante de Él. Bajo la gracia de Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, lo que nos hace justos ante Él. Bajo la ley la atención se centra en mi desempeño. Bajo la gracia de Dios la atención se centra en quién es Jesús y en lo que ha hecho. ¿No habéis oído la ley? Pablo sentía que aún no había expresado su punto de vista, por lo que ahora abordó el asunto con otra ilustración del Antiguo Testamento.
Versículo 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Los legalistas que turbaban a los gálatas protestaban que eran hijos de Abraham y por tanto bendecidos. Pablo admitirá que son hijos de Abraham, pero olvidan que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. El primer hijo de Abraham se llamó Ismael. No nació de su esposa, sino de la sirvienta de su esposa, la esclava, de un plan equivocado de madre sustituta para ayudar, entre comillas, a Dios, cuando la esposa de Abraham, Sara, no podía quedar embarazada. Nació según la carne. Ismael fue el hijo de Abraham, pero fue el hijo según la carne y de la incredulidad. E intentó abrirse su propio camino ante Dios. A menudo no lo parece, pero el legalismo es vivir según la carne. Niega la promesa de Dios y trata de abrirse camino hacia Dios a través de la ley. El de la libre por la promesa. El segundo contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre una obra realizada por el milagro prometido por Dios y una obra realizada por la carne. La verdadera vida cristiana está relacionada con el milagro prometido por Dios y no con la carne. Versículo 24 al 27. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pues estas mujeres son los 2 pactos. En la Biblia un pacto es un contrato que establece las reglas para nuestra relación con Dios. Los legalistas querían que se relacionaran con Dios bajo un conjunto de reglas, y Pablo quería que se relacionaran con Dios bajo las reglas presentadas por el Evangelio. El uno proviene del monte Sinaí. Un pacto está asociado al monte Sinaí, el lugar donde Moisés recibió la ley, Éxodo 19:20. Este pacto da hijos para esclavitud. Dado que se trata de lo que debemos hacer para Dios para ser aceptados por Él, no nos libera. Nos pone en una rutina perpetua de tener que mostrar nuestra valía y ganarnos nuestro camino ante Dios. Este pacto corresponde a la Jerusalén, es decir, la Jerusalén terrenal, que era la capital del judaísmo religioso. Esta era la forma en que la mayoría de los judíos en la época de Pablo intentaban estar bien con Dios, confiando en su capacidad para agradar a Dios guardando la ley. Pero la Jerusalén de arriba. El otro pacto se asocia con Jerusalén, con el monte Sión, se asocia con la Jerusalén de arriba, la propia nueva Jerusalén de Dios en el cielo. Mas la Jerusalén de arriba es libre. Este pacto trae libertad. Es libre porque reconoce que Jesús pagó el precio y no tenemos que pagarlo nosotros mismos, la cual es madre de todos nosotros. Este pacto tiene muchos hijos. Es madre de todos nosotros. Todo cristiano a lo largo de los siglos pertenece a este nuevo pacto, el pacto de la Jerusalén celestial, y todo nacimiento bajo este pacto es un milagro, como el cumplimiento de la profecía de Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no dabas a luz. Todos nacen por un milagro de Dios. Porque más son los hijos de la desolada. La cita de Isaías 54:1 también sugiere que pronto habrá más cristianos que judíos, una promesa que en realidad se cumplió. Finalmente leamos los versículos 28 al 31 del capítulo 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. De modo que no debería sorprendernos que las personas de hoy en día que siguen a Dios en la carne persiguen a los que siguen a Dios en la fe a través de la promesa. Mas, ¿qué dice la Escritura?
Echa fuera a la esclava y a su hijo. La respuesta a este problema es clara, aunque no fácil. La ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios de nuestra vida cristiana. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ismael no era necesariamente un hombre malo o un hombre maldito, pero tampoco fue bendecido con la promesa de heredar el glorioso pacto de Dios dado a Abraham y sus descendientes. Esa era la herencia de un heredero, Isaac, el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para Pablo, uno de los grandes problemas en esto era la libertad. Él conocía la esclavitud de tratar de hacerse su propio camino hacia Dios, porque vivió de esa manera durante décadas. Ahora conocía la libertad de vivir como un hijo de Dios, libre en Jesucristo. Amén. Oremos. Buen Padre y buen Dios, patrón de nuestra vida, amado Salvador, te queremos, Señor, alabar y bendecir y también darte gracias el día de hoy, porque tu palabra es perfecta y es buena para nuestras vidas, y nos rehace desde cero, Señor. Nos quebranta como vasija de alfarero y nos rehace. Padre, en ti, que tu Santo Espíritu, Señor, cada vez que escuchemos este capítulo, nos revele nuevas y nuevas cosas a nuestra alma y a nuestra mente. Señor, te queremos decir que te amamos muchísimo y que lo vamos a hacer hasta el final de nuestras vidas. Te pido especial perdón por mis pecados, Señor, y te pido que perdones a nuestros hermanos por sus pecados, Señor, que suelten y que yo suelte nuestras deudas, para que así seamos perdonados, amado Dios. Te amamos de verdad, Señor, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Amén y amén.